Yo supongo que ambos extremos son malos, pero ¿qué resulta peor para un interventor? Un político que directamente ignora al interventor en el sentido de que prácticamente no habla con él en todo el mes o en todo el día, o un político que continuamente intenta de alguna forma encaminar o orientar su labor. Lo razonable es que exista un saludable diálogo entre quien ejerce la responsabilidad política y quien ejerce la responsabilidad interventora, la función interventora, ¿no? Que exista un diálogo continuo en el que el interventor incluso pueda orientar las decisiones que se van a tomar, ¿no? Es lo que nosotros llamamos pedantemente la fiscalización preventiva. Antes de que se inicie un expediente administrativo, que el responsable político se asesore con quien sabe cómo hay que hacer ese expediente, cuáles son los documentos preceptivos, cuáles son los informes que hay que emitir para que se consiga el acierto de la decisión, ¿no? Cuando, pese a estas circunstancias, pues no se produce ese diálogo, no se produce ese cambio de impresiones, ¿no? Bueno, el interventor siempre tiene la posibilidad de hacer constar su informe en el expediente, porque a la postre la orden de pago, el reconocimiento de la obligación antes, o bien el reconocimiento del derecho, tiene que ser firmado por el interventor, porque así lo establecen las disposiciones contables, ¿no? Y entonces el interventor, antes de firmar, siempre tiene la posibilidad de emitir su informe. Lo correcto es que en un ejercicio de lealtad dentro de la propia organización, pues informe a quien es el responsable de esas decisiones del carácter de ese informe, si es un informe favorable o, en su caso, si discrepa de lo que se pretende resolver, para que quien ha de hacerlo conozca todas las implicaciones que el expediente tiene. Las consecuencias, ¿no? Lo que le puede caer encima. Efectivamente. Bien, supongo muchos televidentes, algunos que nos están escuchando, pues son proveedores, tienen una pyme y de alguna forma tienen facturas pendientes en el ayuntamiento. De alguna forma, no sé si es habitual, pero en algunos ayuntamientos habrán oído, bueno, es que eso es el interventor, que no quiere. ¿Qué ocurre cuando un interventor, y ya no digamos el presidente del colegio de interventores, le llegan a sus oídos cómo los vecinos pues reciben esas contestaciones? Es decir, que la culpa se la echan al interventor. Bueno, el interventor lo único que hace es informar. En algunos casos el informe puede ser positivo y en otros casos puede ser un informe de reparo, un informe discrepante de la decisión que se pretende adoptar, ¿no? Y cuando un proveedor contrata con la administración por los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, no tiene nada que temer, porque si el expediente es correcto, el interventor siempre va a decir que sí, que está bien, y va a informarlo favorablemente. Lo malo es cuando no lo es. Claro. El problema es cuando el proveedor de bienes y servicios a la administración contrata por procedimientos que no responden a las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público. En esos casos no es culpable el interventor de que el expediente llegue a sus manos ya. Pero claro, ¿cómo defenderse, digamos? Yo me pongo el papel de interventor y claro, incluso un pleno municipal, a veces, claro, escuchar impávido como un político tranquilamente dice, no, es que esto está atascado ese tema, pues por el interventor, que no. Claro, y sabiendo el interventor que obviamente no es su culpa, la culpa es de que había una chapuza, una irregularidad, no se siente indefenso el interventor y no dan ganas de decir, mire, eso no es cierto. Bueno, el interventor sabe que su función es emitir informes y estar callado, ¿no? Es decir, él cumpliendo fielmente las obligaciones de su cargo, pues no tiene nada que temer y puede estar tranquilo. Es cierto que a veces lo pueden utilizar su figura para justificar un retraso o para justificar un incumplimiento, ¿no? El interventor lo único que tiene que hacer en todo caso es motivar sus decisiones y emitir sus informes en el plazo previsto en la ley, que es un plazo de 10 días, ¿no? Cuando ha emitido su informe puede estar absolutamente tranquilo porque él está cumpliendo con su responsabilidad. La utilización que puedan hacer de sus informes otras personas sí puede en algún caso solicitar el amparo colegial, ¿no? Y de hecho esto nos ha pasado en alguna ocasión, que se ha tergiversado la información acerca de los informes que emite una determinada persona en el ejercicio de estas responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido, incluso nosotros hemos comparecido en alguna ocasión ante los medios de comunicación para defender la labor profesional, cuando así entendemos que hay que defenderla, porque es correcta y es acertada. Y supongo que es donde el Colegio de Interventores coge todo su sentido, ¿no? Digamos como
como institución que vela, ¿no?, por el buen nombre, ¿no?, y por una buena labor de todos sus profesionales. Cuando efectivamente se hace la función correcta y acertadamente, por supuesto, pero también somos conscientes de que a veces como personas humanas nos equivocamos, cometemos errores e incluso podemos actuar contrariamente a lo que la norma nos pide, y en ese caso nosotros somos los primeros en defender la legalidad y por tanto incluso apoyar al ayuntamiento cuando la persona que ejerce las funciones se está desviando de lo que marca la norma. O sea que tampoco hay un corporatismo a ultranza. Es que pretendemos tener una posición institucional en los conflictos, ¿no?, y defender lo que nosotros creemos honradamente y de acuerdo con la ley que está acertado y que es correcto. Y cuando el ayuntamiento se equivoca lo decimos, y si el compañero se equivoca también lo decimos. En toda esa labor en la que supongo que los proveedores, las pymes, no tanto la Diputación, pero supongo que sí los ayuntamientos les pregunta por esta cuestión, obviamente cogen una gran importancia las facturas, ¿no?, las famosas facturas pendientes. Pues sí. En las que se le pregunta a Interventor, claro, yo supongo que en muchos casos el Interventor dirá, claro, es que si fulano me hubiese hecho caso, yo no sé si los llegan a decir el propio proveedor, mire, es que este concejal yo le advertí que, pero a lo mejor lo típico, no había partida presupuestaria, él hizo el gasto igual y ahora no se le puede pagar. ¿Eso se le dice abiertamente así al...? Pues sí, ya decía anteriormente que a veces en esta inmediatez que tenemos en la administración municipal, los propios proveedores pues hablan con la persona que ejerce la función interventora, ¿no?, y se le explica el motivo por el cual está paralizado su expediente de gasto, y entre otros puede ser por falta de consignación presupuestaria o bien porque se ha tramitado el expediente prescindiendo total y absolutamente del procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no? En esos casos se les informa de que ese es el motivo, ¿no? Afortunadamente cada vez son menos los casos en los que esto sucede, porque en los últimos años también el funcionamiento de las administraciones municipales se ha disciplinado y se ha acomodado a la norma, ¿no? Puede haber algún supuesto aislado, pero en ese sentido los ciudadanos pueden estar tranquilos porque con carácter general y sobre todo después de las últimas normas que ha habido para regularizar la situación de algunas facturas que estaban pendientes de pago, pues se sigue en la mayor parte de los casos, puede haber alguna excepción, se sigue el procedimiento, se contrata con arreglo a la norma y teniendo crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer el pago, ¿no? Podemos estar tranquilos, por lo tanto. Esperemos que sí, aunque estamos en unos momentos de muchísimas dificultades económicas y de falta de liquidez por parte de las corporaciones locales, entiendo que se ha profesionalizado y se ha mejorado la gestión en los ayuntamientos y, por tanto, como cualquier administración pública, la administración local también puede cometer errores, pero yo creo que cada vez son menos, ¿no? Y cada vez se trabaja con mayor rigor y respetando escrupulosamente la norma, ¿no? Muy bien, pues con esto yo creo que es el colofón perfecto a este programa en el que esperemos que les hayan aclarado todas esas dudas que podrían tener sobre cómo funcionan los servicios económicos, tributarios, incluso presupuestarios de un ayuntamiento, de una diputación. Pues Juan Suárez, muchísimas gracias por haber asistido aquí a Abogado Responde. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí este programa en el que ya digo, esperemos que sepan más de esta institución, de cómo funciona el tema económico. Y la próxima semana más aquí en Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol. Que pasen una muy buena semana.